Veracruz ha sido la entrada de México durante mucho tiempo. El puerto es uno de los sitios más llenos de historia, de heroísmos, de exaltación y de dolor. En la ciudad portuaria de Veracruz, los mexicanos reconocemos uno de esos lugares que han sido decisivos en la formación de nuestra nacionalidad. En abril de 1914, en plena guerra civil entre el ejército constitucionalista y los soldados del presidente usurpador Victoriano Huerta, la nación mexicana vivió y padeció uno de los hechos más trágicos, pero también más gloriosos de su historia. A raíz de un incidente ocurrido en el puerto de Tampico, el día 8 de abril de ese año, los Estados Unidos de Norteamérica decidieron tomar represalias contra nuestro país. La flota norteamericana se desplegaba amenazadoramente desde la isla de Sacrificios hasta La Bocana. Esa mañana, los veracruzanos empezaron a escribir un episodio extraordinario de valor, de solidaridad, de patriotismo, de entrega. Era el martes 21 de abril de 1914. La mañana había amanecido nublada y anortada. Había rumores del próximo desembarco de las fuerzas americanas. Y yo calculo que serían las 9:30 de la mañana cuando nos llamaron a la dirección a uno por uno de los muchachos y en el oído, casi en secreto, nos dijeron que nos retiráramos a las casas y que nos fuéramos derechito y sin hablar con nadie. Desde la azotea pudimos ver el desembarco de parte del batallón Panamá de Infantería de Marina que bajaba del Prairie, transporte de tropas, con rumbo al muelle de la terminal. Cuando yo llegué a la casa, la familia estaba muy alarmada. En el trayecto yo no noté nada que significara alarmante o angustioso, pero en mi casa estaban muy alarmados. En el muelle se formaron de 4 en fondo, con banderas desplegadas y tomaron rumbo a la estación, al centro. Así fue como estos señores entraron, con barcos con muchas ventajas porque traían hidroaviones. Esos fueron aviones que entraron aquí como una escuadra, como de 6 aviones entraron. Nosotros estábamos en la escuela en clases y un alumno externo llegó corriendo a decirnos que los americanos estaban desembarcando en Veracruz. Al ratito, llegó el comodoro Azueta, padre de Pepe Azueta. Digo, muchachos, la patria está en peligro, a las armas. Cuando principiaron a desembarcar las lanchas con más soldados, ya no en el muelle, sino en el malecón del paseo, entonces principió el combate con nosotros. Recuerdo como ahorita, que estábamos ya listos para esperando órdenes, y Luis Pérez Chípule, ya de 4º año cabo, principió a hacer fuego. Fue el primero que hizo fuego, y ya después pues todos nosotros. Creyendo que no iban a encontrar ninguna resistencia. Pero al llegar a la sabana que se encontraba entre la estación terminal, el edificio de correos, etc.,
fueron recibidos a balazos. Yo calculo que serían unas 2 horas después cuando principió el bombardeo. Nosotros lo veíamos pues bastante lejos, así como se oyen las salvas que tiraban después en el castillo de San Juan de Ulúa. Y muy esporádicamente disparos de fusilería. Cuando estábamos combatiendo hay un momento en que paramos, pero de momento llegaron más fuerzas, y entre los que se embarcaron, había haber hecho como 14 o 16 individuos, iba un hombre grande, un americano grande vestido de blanco, el comandante Bonilla, que además de ser profesor en la escuela, era el jefe. Dice, muchachos, déjenmelo a mí solito, porque así hablaba el comandante Bonilla. Ya no hicimos fuego en ese momento, y él personalmente, ¡brum! Yo considero que debe haberle pegado en algún lado, porque el americano se pegó un salto como de 1 metro, y de cabeza. Excuso decirle que con el resto pues le pasó lo mismo, porque después que él tiró, tiramos varios, con más gusto. Vinieron a tomar la plaza, pero como a los mexicanos no les gustó, fueron los que empezaron. O sea, José Azueta empezó. Y luego se siguieron pedradas y como pudieron los mexicanos. Por eso ellos también contestaron así. Fuerte estuvo el tiroteo, bastante fuerte. Pepe Azueta fue al departamento de artillería y entonces se encontró una ametralladora y con el poco parque que encontró y principió a hacer fuego contra los americanos. De repente un tiro en la pierna derecha que quedó hincado y así siguió trabajando su ametralladora. Fuera de Bahía estaban los 2 acorazados del almirante Fletcher, el Florida, que era su insignia, y el Utah. Entre este triángulo de sacrificios y la Verde con el vértice en la bocana, ahí se fondeaban. Los americanos se dieron cuenta de que no podían tomar la escuela y entonces, contestando a nuestras balas de 17 milímetros, principiaron los cañones a funcionar. Vinieron diversos acorazados, serían como 10, que fueron llegando en el curso de la madrugada y de la mañana del día 22. Esos barcos proporcionaron también sus compañías de desembarco a la toma de la ciudad. Así estuvimos combatiendo todo el día. No había que comer porque había que pelear. Hay fotografías que dicen plenamente cómo nos dejaron a la escuela nosotros esos señores. Desde ese lugar, el crucero Chester fue el que disparó contra la escuela naval el 22 a las 11 de la mañana. Porque las fuerzas que habían desembarcado de la escuadra del Atlántico a reforzar a las de Fletcher no habían podido tampoco tomar, entre ellas la escuela naval, que estaba en esos momentos ya en poder de los voluntarios y de los rayados de Ulúa. Y a base de esos cañonazos los desalojaron. Desde luego que los americanos pudieran haber tenido muchas más bajas, pero el pueblo no tuvo armas. El Gran Mars abandonó la plaza. Yo creo que hasta huyendo
Las tropas leales a Huerta, comandadas por el general Gustavo A. Mas, se rindieron incondicionalmente ante la sorpresa y la prontitud de la acción norteamericana. La riqueza petrolera de México, situada principalmente en los litorales del Golfo, significaba intereses estratégicos por cuya protección había que velar a sangre y fuego. En el interior de la República, se supo muy pronto que Veracruz había sido atacado e invadido. Voluntarios de todas las regiones se aprestaron a acudir en ayuda de sus hermanos y compatriotas. Los soldados norteamericanos, sorprendidos por la tenaz resistencia de los veracruzanos, sintieron la dureza del combate. Yo vendía periódicos. Iba yo precisamente, pues como chamaco, yo no me atemoricé ni me dio miedo, porque tenía yo un padre que estaba también combatiendo por medio de la Unión de Estibadores, que eran 4 estibadores, entre ellos mi padre. Hubo un maestro carpintero que se quedó hasta la última hora que desalojaron Ulúa, y fue el que tomó las llaves y abrió las rejas de los rayados, los dejó en libertad. Y él se llamó Francisco Gómez Gallardo, y él estaba enseñando a los presos a la carpintería, porque ese era su oficio. El difunto también maestro, pero de escuela, Eustaquio Enríquez. Entre ellos abrieron las puertas de la celda porque se quemaran los presos peleando por su patria y no encerrados en una cueva, ¿no? Muchos se echaron al agua y otros agarraron armas que encontraron ahí para poderse defender. Y mi papá pues dice que lo que le llamó, bueno, le dio angustia a la bandera, que no cayera en manos de extranjeros, ¿no? Estaba la Cruz Blanca Neutral, estaba al pie de la Torre del Palacio. Ahí estuvieron el doctor Fernando Riva Vargas, don Rafael Cuervo, que operó en el hospital Cerdán al héroe José Azueta, que no murió ese día, sino murió hasta el 10 de mayo. Hubo una abnegada religiosa, la Madre Luz Nava, del Colegio Josefino, que también se echó a la calle a recoger heridos y llevarlos al hospital Cerdán. Ella buscó de inmediato el modo de auxiliar y colaborar. Una mujer, como buena mexicana, valiente, íntegra y decidida. No tuvo miedo de salir a la calle a comunicar dónde había heridos, quiénes tenían vida, a quienes se les podía auxiliar. Indistintamente, por los tratos de la Cruz Blanca Neutral, se atendía tanto a norteamericanos como a nuestros hermanos mexicanos. Desde luego que los más afectados eran nuestros hermanos, supuesto que no tenían la defensa ni el armamento necesarios para enfrentarse al enemigo. Pues yo le calculo que han de haber sido alrededor de 1000 a 1500 los primeros que bajaron el 21 en la mañana. El 22, al regar la cuadra del Atlántico,
sus marineros se unieron y han de haber sumado entre todos unos 2.500 a 3.000. Esos fueron los que se apoderaron de Veracruz en los días 21, 22 y 23 de abril. Los de los barcos, de los acorazados y destroyers, vestían el clásico traje de marinero, azul marino, con una galleta en la cabeza. Bueno, el gringo venía con su uniforme de campaña, pantalón de montar, polaina de lona, camisola y un sombrero que le llaman canadiense, que es el que usan ahora los Boy Scouts. Este barrio de La Huaca ha sido uno de los primeros barrios en Veracruz que defendió en mucho, porque por aquí entraron los americanos de esa parte de por aquí. En esa barriada, era una barriada de pescadores. Los estibadores que son ahora, propiamente defendieron su prestigio como unión, defendieron sus bienes que tenían en sus casas, que eran estos patios donde vivían. Cuando entraron estos señores, tuvieron que salir de este barrio porque propiamente tenían miedo. Ellos no traían pistola, pero sí tenían arma blanca, que era lo que más les aterrorizaba a estos señores americanos. Al caer el Palacio Municipal de la ciudad de Veracruz, los defensores se vieron derrotados. Así se inició la ocupación extranjera. Los veracruzanos aprendieron difícilmente a convivir con los invasores. Los francotiradores comenzaron su furtiva tarea. Los jefes militares y políticos norteamericanos dispusieron que fueran nombradas autoridades municipales. Se designó así un preboste, máxima autoridad en el puerto durante los meses siguientes, un gobernador y un recaudador de impuestos. Entre las disposiciones del preboste, que era la autoridad máxima de los invasores, dispuso que la población durmiera con las luces prendidas y las puertas abiertas, porque a las parejas de vigilancia que había en las calles recibían fuego de francotiradores que se escondían en las azoteas. No teníamos sitio para la diversión más que lo que era, se llamaba la sabana. Ahí íbamos a corretear, ahí estaba el campamento de la cocina. Ahí, después de corretear y asolearse, íbamos al campamento porque veíamos los que llegaban a comer y aprovechábamos la oportunidad de hablarle al chinito que estaba al frente del campamento para que nos regalara té, porque tenían unas tinas de té helado para darle a todos los marinos y los soldados que estaban guarnicionados, porque tenían el temor de que les envenenara. No, comían comida mexicana de miedo de ser envenenados. Aquí compraban nada más coco, naranja y plátano, nada más, eso compraron. Pero se iban a comer al barco su comida de ellos y a tomar lo que trajeron. Y varios veracruzanos ricos los sacaron a barrer el parque precisamente de Plaza de Armas. Eso es lo que recuerdo en aquellos momentos, cuando vendía yo los periódicos, el Dictamen, El Pueblo, La Opinión, que eran los periódicos que circulaban en esta población. Comprábamos nosotros unas cajas de chicle americano que nos vendían para vender a 10 centavos. Y el señor que nos las vendía, me acuerdo que era don Rafael, y nosotros llegábamos a decir don Rafael, un paquete de chicles, y él nos enseñó a pronunciar chewing gum one dime, es decir, 10 centavos, y postales, y lo mismo, postcard, así que les pregonamos el postcard y el chewing gum one dime. Había veces nos daban una peseta, ¿no? Por él.
y de esta manera pues conseguíamos algo para llevar a la casa, porque la situación, como les repito, era precaria. Me es lamentable el decirles a ustedes estos. Veracruz estaba muy limpio. Veracruz tenía toque de queda. Perdón. A las 10 de la noche ya no había gente que saliera en Veracruz. Como ya se había hecho costumbre, ya generalizada la normalidad, ya establecida una escuela que había en un campamento, ahí en las noches sacaban un telón y pasaban películas. Nosotros no las entendíamos, desde luego, palabras en inglés, pero eran las primeras películas que íbamos a ver de cowboys y de indios y esas películas del oeste ahora, ¿no? Pero de aquella época. Había muchos acorazados todavía, y cada uno de ellos tenía una banda de música. Y un día o dos a la semana pasaban por las calles las bandas con el bastonero al frente tocando marchas, ¿no? Como era constante, cuando menos 2 veces a la semana, pues la chiquillería iba detrás de la música y pues todo era novedad. Y ya pues nos habíamos aprendido muchas de las marchas y de las canciones que tocaban. Bueno, de la invasión americana hay muchas fotos, porque los gringos traían sus cámaras y tomaban fotografías de todo lo que se les ocurría, principalmente patriotas veracruzanos muertos en la batalla, que hacían una pira funeraria con ellos, tomaban las fotos. Después tomaban fotos de ellos mismos. Y llegó el momento en que las tomaron fotografías simuladas, es decir, en unas trincheras de ladrillos pusieron a gente del pueblo con fusiles, pero eran fusiles de utilería, eran fusiles de madera, de los que usaban los chamacos en las escuelas primarias. Generalmente se las regalaban a los chamacos curiosos y metiches, que en todas partes están. Alguna que otra las muchachas, porque ellos le tiraban el cuento a las muchachas, pero ellas no les hacían caso. Nosotros éramos una ciudad muy patriota que estábamos contra ellos. Y entonces regalaban esas fotos y mandaban a sus familias, y hay muchas fotos rodando de aquí, del Palacio Municipal, de estos portales del Águila, donde están las tropas de infantería de Marina acampando. Llegaron a tomar lugares como los 3 campamentos que había, Los Cocos, Faros y la Casa Redonda. Bueno, las mujeres repudiaban al invasor, iban como curiosidad al campamento principalmente de Faros, donde estaba el preboste, que era el jefe de todas esas tropas. Es claro que los gringos le echaban flores, pero las mujeres ni caso le hacían, ni se los fumaban, porque somos un pueblo, como ya lo dije antes, patriota. Entonces, donde pudieron hacer roncha fue con las mujeres de la vida galante, porque había una zona de tolerancia, el barrio de Guerrero, donde había francesas y mujeres internacionales, y ahí se iban los gringos con ese tipo de mujeres, pero no con la gente ni del pueblo ni de las familias veracruzanas. Durante 7 meses, el puerto de Veracruz estuvo ocupado por tropas extranjeras. México se encontraba aún envuelto en la violencia y las tensiones de la guerra civil revolucionaria. La firme actitud de Venustiano Carranza, primer jefe del ejército constitucionalista, ante el presidente norteamericano Woodrow Wilson, fue determinante para que el conflicto se resolviera. En julio de 1914,
el usurpador Victoriano Huerta abandonó el poder y huyó del país. El general Cándido Aguilar, nombrado por Carranza gobernador y comandante militar de Veracruz, avanzó desde Tuxpan con sus tropas para recuperar pacíficamente el puerto. Veracruz volvió a manos mexicanas el 23 de noviembre de 1914.
México.